Buenas noches, país. ¿Cómo están ustedes? Como siempre, todas las semanas charlando de lo que nos pasa. Por supuesto, llevamos muchos años en el aire y con ustedes que nos acompañan hemos pasado varios gobiernos. Vamos a avanzar un poco sobre lo que va a hablar de aquí a 2 semanas la mayoría del periodismo. Un año de gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que los argentinos pecamos por un lado de ansiosos y por otro lado de desmemoriados. Obviamente, si agarramos el libreto kirchnerista, Macri trajo al país hambruna, desempleo, faltas de planes económicos, todos dramas. Por otro lado, tenemos que analizar lo que el gobierno pasó, la herencia que no dijo en su momento y que nos la debería haber comunicado taxativamente, y los planes que no se ven con claridad. Por otro lado, la gente sí se está quejando de la falta de sensibilidad social, a pesar de que el gobierno aumentó los planes sociales. Pero ¿qué pasa? Benefició a determinados sectores, los sectores que vimos, el campo, las mineras, las empresas que le dejaron aumentar libremente los precios y se desbocaron allá por octubre del año pasado. Tampoco olvidemos que el gobierno de Macri lleva el 10% de lo que llevó el gobierno que nos dejó. Pero aún así, el problema es el camino hacia donde vamos. La gente se está quejando que no tiene trabajo, que la plata no le alcanza, y eso es real. Tenemos que analizar, fuera de decir que voy a perdonar a las energéticas determinada cantidad de miles de millones de multas, ¿qué va a pasar con el asalariado? ¿Qué va a pasar con el profesional? ¿Qué va a pasar con el independiente que lleva 3 personas colgadas manteniéndose del Estado, donde no solo no decreció, sino que aumentó? Aumentamos el déficit, aumentamos el endeudamiento. Ahora empezamos a escuchar todos los vaivenes económicos de cada uno, Conesa, Lavagna, Kicillof, todos hablan. Sería bueno juntarlos a todos y de repente sacar a una unidad macro y microeconómica para poder salir, cosa que el presidente lo dijo en la campaña y no lo cumplió. Tema 2, ganancias, gran problema en la semana, grandes discusiones. Hay proyectos de todo tipo, proyectos del Frente para la Victoria, hay proyectos de Massimo del Partido Renovador, hay proyectos del gobierno que no están siendo tan bien vistos. Y yo le recomendaría al presidente que empecemos a ver los beneficios de la gente que mantiene a la gente. Parezco Franco Bagnato, ¿no? La gente que mantiene a la gente, que es la capacidad productiva del país y que son aproximadamente 8 millones de personas, que mantiene casi 11 millones de cheques que hace el gobierno, 21 millones de cheques que hace el gobierno cada principio de mes, entre planes sociales, jubilados, atenciones, jubilaciones especiales, privilegios. Entonces, yo pienso que el Senado y los diputados tienen que empezar a trabajar para tratar de devolverle a la gente que los votó la idea de por qué los votó. Olvídense, muchachos, de las dietas, un poquito. No podemos escuchar que a un diputado o a un senador de la Nación nos diga que no le alcanza para su ritmo de vida 85.000 pesos, que no son 85.000, que son más de 140. ¿Por qué? Porque es una afrenta al jubilado, al asalariado, al laburante, al que pasa hambre y al que no tiene trabajo. Vamos a sincerarnos un poco. Más que sinceramiento fiscal, necesito un sinceramiento político. ¿De qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a hablar de eso. Por un lado de economía, por otro lado de lo que pasa internacionalmente con todo este populismo y no populismo o ultraderechismo que está pasando en el mundo. Y vamos a tratar de analizar en lo tributario qué va a pasar con ganancias, que es un tema que hoy sí nos preocupa, desde el primero hasta el último, salvo a la justicia. Señor director, disponga las cámaras, vendamos algo y venimos derecho con los invitados a hablar de todo esto. Gracias.
Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, primer bloque del programa y vamos a estar hablando de lo que nos pasa en lo económico fundamentalmente con Gabriel Rubinstein. Gracias por estar en Economía Ahora. Es representante del Banco Central de la República Argentina y exdirector ejecutivo de la Bolsa de Comercio. Por supuesto, economista. Empecemos a aclarar qué pasa con un país como el nuestro si es lo que yo digo que es cerrado. No sé si es cerrado por fronteras económicas o cerrado por su falta de competitividad, ¿no? Es otra cosa. Sí, digamos, es un país cerrado que está acostumbrado al proteccionismo, sí, ampliado a veces con Brasil, y que está, llamémosle así, poco ágil como para competir al mundo, y con la salvedad que tiene un sector primario que es muy productivo y que salva las papas de lo que sería la situación externa, ¿no? O sea, lo que se puede exportar de sí, un exportador trigo, primario, etcétera, más algunas que otras commodities, aluminio y otras cosas, alcanza para todo lo que necesita la industria, alcanza para los que quieran viajar al exterior, para los que quieran ahorrar en dólares. Es decir, por lo menos hay ahí un cierto equilibrio, pero no nos salimos de ese esquema, ¿no? Claro, pero justamente pasamos de una, y me baso en la economía histórica de 12 años, 13, digamos, pues ya estamos casi en el año 13, con 12 años de kirchnerismo. El gobierno de Néstor, para mí, después de los héroes de la economía nacional, que fue Jorge Remes-Lenikov y Todesca, con respecto al gran quemazón del país, dejan encaminado un país con la baña. Sí. Néstor sube a ese avión, sigue con la baña, y era un país que tenía superávit fiscal, superávit comercial, un dólar que nadie se quejaba del valor. Pasó ese primer gobierno y empezamos la caída. Y sí, yo creo que ahí Néstor Kirchner, por sus ambiciones políticas como mínimo, desperdició una gran oportunidad, porque sí. Argentina había logrado equilibrios importantes. O sea, yo estaba con el gobierno, estaba con la baña, y en 2004, 2005, estábamos discutiendo cómo organizar el fondo anticíclico con los sobrantes de dinero por el superávit fiscal. Sí, lo sé que estaba con la baña, pero como siempre el gobierno kirchnerista hablaba de la baña y no de lo demás. No, yo creo que dejaron ordenado, toda la tarea sucia la hicieron antes. Fijémonos que había superávit. Obviamente, claro, ahora sí, tenemos sí. 8% de No, déficit, es una barbaridad. 7, depende cómo sí, se mida. Sí. Pero es como que ha sido un desperdicio enorme, porque no es producto tampoco de, digamos, de una situación que venía muy mal. No, Argentina no, crecía. Al contrario. Y sin embargo, por una cuestión de ambición política para mí desmedida, le dieron al aumento del gasto muy fuertemente, y cuando no alcanzaron los recursos a la maquinita, y entonces empezaron a deshilachar un equilibrio interesante que se había logrado hacia 2003, 2004, que sí. Ya en 2005 empezó a aflojarse. No nos olvidemos que aún en esas épocas de bonanza no se cortaron planes sociales, no se cambió el plan social por trabajo. Claro. Entonces, obviamente, cuando la cosa empieza a venir mal, por lo nacional o por lo internacional, sabemos que estamos al horno. Claro, bueno, el tema es que una vez desperdiciada esa oportunidad, claro, y acentuado todos los desequilibrios durante el gobierno de Cristina muy fuertemente,
llegamos a la situación del cambio de gobierno con Macri. Así y es. la gran diferencia de otras situaciones argentinas y la gran habilidad de Cristina Kirchner es haber llegado a diciembre de 2015 sin una crisis abierta. Entonces, eso es lo que básicamente dificulta la tarea de este gobierno o de cualquier otro. Si hubiera ganado Scioli, si hubiera ganado Massa... Hubiera pasado lo mismo. Hubiera pasado lo mismo, porque Correcto, los márgenes de acción son muy bajos. Claro. Porque Eran bombas en todos lados donde Claro, entonces, van explotando en serie y... Por decir algo, el salario estaba y todavía está más alto de lo que debería estar en la Argentina. O lo que es lo mismo, el dólar está muy bajo, la contrapartida. Y cómo eso es de alguna forma invendible, o sea, no tiene posibilidades de recuperarse esos equilibrios más que de una manera muy gradual, porque si no el gobierno que lo hace pierde las elecciones. Es decir, si el gobierno hace... Que es otro de los problemas. Todas las cosas que habría que hacer de un punto de vista, llamémosle macroeconómico, dice, mira, hace todo esto. Sí, técnico. Pero y no te preocupes porque en 2 o 3 años la cosa va a estar mucho mejor, más equilibrada, pero ese gobierno pierde las elecciones. Estamos de acuerdo. Porque hay que pasar por situación más penosa. Entonces, para no pasar por situación penosa, que eso es una diferencia importante con respecto al 2003, 2004, que veníamos de una crisis del 2001. No, grave, profunda. muy grave. Entonces hizo más fácil, primero era un caos. Sí, claro. Pero una vez que salió, o sea, apenas arrancó, todo se hizo más fácil. Y en ese momento se habían puesto retenciones al agro. Ahora hubo que sacarlos porque ni siquiera la soja era rentable. O sea, llegamos a una situación tan desequilibrada que salvo la soja en el lugar núcleo más importante, estaba toda en roja la rentabilidad de la soja. Sí, lo que pasa es que yo creo que es consecuencia de la mentira. Trigo, maíz, o sea, etcétera. nosotros en vez de decir no creamos empleo, el gobierno kirchnerista decía se crean empleos públicos. Sacamos público, se crea empleo. Entonces así crecimos 2 millones de empleos públicos. Pero ¿qué pasa? La masa aportante, que hoy tenemos problemas con la recaudación de la FIP, tenemos problemas por todos lados, la masa aportante no crece, porque no hay inversión, porque no hay desarrollo de industria, porque no mejoramos los privados para mantener a los públicos. Bueno, con todas esas restricciones, de todas maneras creo que el gobierno arrancó muy bien con algunas medidas básicas, como levantar el cepo, arreglar con los holdouts, bajar las retenciones, eliminar las retenciones al trigo, que ya eran absurdas, al maíz, etcétera, donde ya Argentina tuvo la peor cosecha de trigo en su historia durante el gobierno de Cristina. Sí, es cierto. De más de 100 años, ¿no? O sea que ante esas situaciones el gobierno actuó bien, pero después aparece, la famosa cuestión, ¿cuándo la economía empieza a repuntar? Yo creo que algunas fallas de diseño macroeconómico hicieron que el salario, y especialmente el salario informal, cayeran exageradamente por una subestimación de algunos de cómo iba a impactar la devaluación o cómo iba a impactar las tarifas, etcétera, y algunos errores. Cuando fueron las paritarias docentes fijaron un piso también alto que se espiralizó en inflación, etcétera, pero hubo algunos problemas de diseño que hicieron que la economía hoy le cueste todavía repuntar, que el consumo, especialmente en los consumos de la economía informal, se ha aplanado mucho. Ahora está subiendo el salario real, pero todavía, y no hay datos, pero se estima aproximadamente que la economía informal todavía le está costando subir algún escaloncito. Sí. De todas maneras, se están sentando bases para que ese famoso rebote o brotes verdes aparezcan. Todos estamos ansiosos, hubiéramos esperado que sea en el tercer trimestre, ahora esperamos que sea en noviembre o diciembre, enero, febrero. Pero hay varios factores. Sí, estamos planteando un crecimiento el año que viene. ¿Vos lo ves así? Alrededor del 3%, puede ser 3,5%. Puede ser más o menos, depende de algunos factores. Pero hay cosas que claramente ayudan. Pero sí va a haber un crecimiento. Sí, algunos lo van a ver que se ganó lo que se perdió en los últimos tiempos. Sí. Pero el tema, uno es que haya ese crecimiento famoso que estamos esperando. ¿Por qué lo estamos esperando? Porque el salario empieza a crecer más que la inflación en estos meses, porque el crédito también aumenta más que la inflación y eso implica más disponibilidad de gasto, porque la cosecha de trigo y de maíz vino muy bien, el 20% más alta que el año pasado, porque Brasil salió de su caída. Todo ese fomento que vos hablabas no se repercute en el acto.
O sea, la quita de retenciones hace que tengas una mejor cosecha, esperes la cosecha, levantes la cosecha y la vendas. Y se estima ya que va a ser 20% más alta que el año pasado. Eso va a ayudar. Obvio. Y Brasil también se estima que nos vino perjudicando todo el tiempo, que ahora está Por dando un poquito la vuelta, por lo menos un poco. Por lo menos no acentuaría el problema. Sí, sí. Y el blanqueo va a ayudar, va a haber mucha plata dando vuelta que va a ayudar a movilizar sectores, construcción, autos, etc. A partir de ahí, Gabriel, el blanqueo va a ayudar. ¿Y cómo vos ves el endeudamiento que está tan criticado hacia este gobierno en cuanto a la cifra que toma de deuda, sin dejar de lado la cifra que paga de deuda? Es que lo que pasa es que al no haber una crisis, manifiesta, el camino gradual de bajar el déficit en cuentagotas obliga sí o sí a tomar deuda. Si alguien critica al gobierno porque toma deuda, tendría que decir, bueno, entonces tenemos que bajar, tenemos que echar empleados públicos, claro. Tenemos que aumentar más las tarifas. No hay salida, sino. No, porque ya la Argentina... Si no, máquina. Aparte la Argentina tiene sus récords de pago de impuestos sobre PBI en el más alto de la historia. Entonces tampoco se puede aumentar los impuestos. Estamos hablando de gran discusión para bajar ganancias, para bajar impuestos. No se pudo bajar el 5% a la soja que se le prometió al campo y hay que esperar a lo mejor un año más, porque no alcanza, porque si no, sí hay que darle a la maquinita y hay que... Ya ese libro lo leímos. No, sí, es un camino que va a ser para peor. O sea, ¿Y cómo te planteás vos con este no arranque de la economía y con las expresiones últimamente de Eduardo Conesa por un lado, Labaña por el otro, sacado bien de contexto para atacarlo políticamente a Labaña, o Prat Gay, que se sintió sumamente ofendido? Bueno, yo creo que todos, en la profesión, en el gobierno, en la oposición, reconocemos en general que el dólar está más bajo de lo que debería estar. Eso afecta la competitividad. Hay una discusión, yo estoy entre los que piensan que la tasa de interés está más alta de lo que debería estar. Coincido. Que hay 3, 4, por lo menos, puntos de sobra. Es una discusión que tenemos con el Banco Central, algunos economistas, creo que se les fue la mano. Eso ayudaría, si bajara un poco la tasa, a que también el dólar esté un poquito más alto. Claro. Pero ahí nomás, un poquito más. No alteraría en forma sustancial la situación. Entonces, porque incluso con la expectativa de que ingresan capitales, que el blanqueo, etcétera, el dólar tiende a estar más bien planchado. Oferta que demanda. Será un poco más alto, pero no mucho más alto. Sí, claro. Entonces uno puede decir, bueno, ¿y cómo salimos de esto? Y todas las conductas, parece decir, tenemos que salir gradualmente. Porque justamente si el gobierno, por ejemplo, el gobierno se endeuda en el exterior, entran los dólares, después los vende, o lo vende el Banco Central y se hace de pesos. Ahí también hay una presión bajista. Entonces cualquiera diría, bueno, que tengamos menos déficit fiscal. Pero justamente menos déficit fiscal hoy parece muy difícil. Parece imposible. Entonces, todos queremos que el gobierno muestre un sendero de caída al déficit fiscal, pero en la práctica quienes critican el endeudamiento, la única opción que tendrían sería bajar el gasto, digamos, público, porque no hay otra manera de no endeudarse. Entonces, no es la misma situación que el 2002-2003. No es lógica ir tratando de que todo este subsidio a gente que no tiene, que no trabaja, que no puede, irla transformando lentamente a un subsidio vía trabajo. Bueno, el problema es que las empresas tienen que encontrar las condiciones para invertir. Uno le gustaría darle invertir mañana, que todos los planes, hay muchos planes de inversión que se han anunciado con nombre y apellido, pero que llevan su tiempo. Sí. Entonces, esas cosas, y algunas crearán más empleo, pero otras menos, pero no son cambios muy drásticos y no van a cambiar toda la situación de la Argentina mágica y ni maravillosamente. Entonces, el tema que incluso por ahí no le preguntaron, Labaña marcó desequilibrios, que todos dicen, mira, no nos podemos endeudar para siempre, estamos todos de acuerdo. El dólar está relativamente bajo, estamos de acuerdo. La tasa de interés debería estar más bajo, yo estoy de acuerdo, otros no están tan de acuerdo. Pero si le preguntaran, bueno, ¿qué harías vos en esta circunstancia?
ahí sería más interesante. Claro. Porque no es la misma circunstancia que el 2002. No, que el no, 2003. desde ya que Entonces, por eso es muy importante el debate, y yo creo que es una situación propicia para que haya acuerdos entre las fuerzas políticas. Me interesa conceptualmente la idea que esbozó Duhalde de la suerte de cogobierno, en el sentido de decir, acá se necesita hacer durante 10 años una determinada política persistentemente, y ahí vamos a lograr... Independientemente de los gobiernos. Claro, y vamos a lograr resolver todos los problemas que no podemos resolver de un plumazo por los costos Pero que eso tiene. Eso no, y como última pregunta, ¿no se resolvería dentro de un pacto social que planteó en su momento Macri que no se realizó? Y hablo no solamente de social, participando la CGT, participando los empresarios, sino, por ejemplo, tenemos 3, 4, 5, 15 economistas popes en el país. Bueno, muchachos, reunámonos y hagamos un plan. Donde va a haber las discusiones que vos decís, Gabriel, pero va a haber mucho de camino común. Bueno, eso es lo que sería lo deseable. Supongo que el gobierno le gustaría en teoría, pero al mismo tiempo va a haber, aparecen todas las competencias electorales, el agua para cada molino. Entonces en cada discusión se pone en tela de juicio si Massa propone lo que propone para ganar pantalla, pero en realidad sabe en el fondo que no lo puede hacer, está etcétera, claro. etcétera. Como está fuera del gobierno, entonces, es fácil proponer porque total no lo pagás. Como diputado no tiene la misma exposición Claro. que un gobernador, entonces tiene que hacer lo que hace. Entonces ahí empiezan confianza, desconfianza, confianza, desconfianza. Uno plantea, lo ideal para Argentina sería que, digámosle así, el peronismo, estilo Urtubey, el Frente Renovador, Massa, el gobierno, Macri, se pusieran de acuerdo y vayamos a un programa común, gradual, que es un programa de contención, donde todas las aspiraciones tienen que ir moderándose, y trabajando día a día durante 10 años vamos a llegar a donde queremos llegar. Ahora, si sabemos dónde queremos llegar. Yo creo que sí, que hay bastante consenso de fondo de ir a una economía, llamémosle así, que sea muy distinta de la economía del kirchnerismo. Es una economía, digámosle así, más, si se quiere, procapitalista, más de aceptación de las reglas de mercado. Se puede discutir el grado de apertura, no grado de apertura, se pueden discutir muchas cosas. Muchas cosas, pero queremos atraer la inversión extranjera, no queremos expulsarla. Si no queremos que los empresarios sientan que invertir en Argentina es un riesgo de confiscación o lo que sea. Entonces yo creo que todos ellos, lo que sería el peronismo más, llamémosle, más moderno, el Frente Renovador, Cambiemos, en el fondo podrían estar de acuerdo en muchas cosas para ir a ese lugar que la mayoría quiere ir. Gracias, Gabriel, por haber estado en el programa, y bueno, seguiremos contando, después de lo que dijiste, qué va a pasar a futuro, y yo creo que es el deseo común de que haya una idea común y un camino marcado, como para que no dependamos de los de cada 2 años elecciones para empezar a cambiar los rumbos. Gracias por haber estado en Economía Ahora. Gracias a vos. Hacemos una pausita, vendemos y venimos a hablar de política internacional. Bueno, volvimos y como lo prometido es deuda. Vamos a hablar de política internacional con un analista internacional, periodista, colega, Luis Rosales. Gracias por estar en Economía Ahora y con nosotros. Al contrario, un gusto estar acá.
Estábamos hablando justamente de lo complicada que también está la política internacional. Con el Beto tenemos una política interna complicada, política y economía complicada, y la internacional es como que se nos fue complicando a raíz de los sinsabores del gobierno, de primero por un lado, y nos llevamos bien con Obama, estábamos bien con Hillary, y de repente salió este bombazo, que es Donald Trump, que en un primer momento dudábamos qué iba a pasar, pero ahora cada vez se está aclarando más que lo que decía no era para la tribuna. O era para la tribuna. Y tiene que ahora... Bueno, pero ahora tiene que lo hace. Ahora tiene que meter gol, claro, para la tribuna. Sí. Porque en su momento lo hace para atraer. Claro, porque la tribuna, los votantes... el manual del marketing electoral o de la consultoría política te indica que no es lo mismo que te vote un electorado enojado, indignado, a un electorado pum para arriba, que te vota para continuidad, que está todo bien, que no es lo mismo. Sí. A ese electorado, al electorado contento, que tiene sentimientos positivos, digamos, uno puede negociarle cosas. Al electorado indignado, al electorado enojado, cuando te eligen, la mayoría indignada, te exige, inmediatamente. Claro. Inmediatamente. Entonces, la semana pasada estuve cubriendo el tema de las elecciones de Estados Unidos, con una delegación muy grande con la fundación que presido, la Fundación Universitaria del Río de la Plata, la FURP, y en muchas mesas muy chiquitas de poder muy importante de Estados Unidos, donde por diferentes razones me tocó estar, en una oportunidad que hablaba Henry Kissinger a un grupo de gente muy importante de los Estados Unidos. En la mesa que tenía había industriales, financistas, todos de alto nivel, de primer nivel norteamericano, y la duda era qué cabeza va a rodar. Todos estaban conscientes que alguna cabeza, porque afuera de Palacio hay una turbamulta, un montón de gente gritando, pidiendo algo, obvio. Y una cabeza hay que tirar. Eso es lo que tiene que hacer Trump, porque tiene un electorado muy exigente, al que le hizo promesas muy concretas. Entonces me parece que... además es importante lo que decís vos, el electorado fue contra un sistema, enojado contra un sistema. Exactamente. El sistema de quizás, vos me vas a aclarar mucho mejor porque lo conocés mejor, quizás el no progresar en Estados Unidos, el no progreso de la clase media. Totalmente, las consecuencias negativas de la globalización. Viste que la globalización tiene enormes ventajas para, si sos productor en los países emergentes, o si sos consumidor en los países centrales. La globalización te trae ese tipo, claro. Ahora, el problema son la inversa, digamos, si sos productor en los países centrales. Claro. Y bueno, se te fueron los negocios. Entonces, ¿quién lo votó a Trump? ¿Y qué descubrió Trump? En chiste, yo trabajo hace años con Dick Morris, el consultor norteamericano, y le contestaba a la BBC el día siguiente de la elección en un gran reportaje que le hicieron, porque él aconsejó a Trump y estuvo detrás del Brexit también como consultor político. Sí, dos hechos importantísimos. Dos hechos importantísimos. Y le decía al inglés, ¿cómo ganó Trump? Le preguntaba al inglés, en un inglés que parecía Camila Parker Bowles, ¿viste? Con un acento muy puro y todo muy esto. Puro. Muy puro. Y el gringo, mi amigo, el norteamericano, le contestaba, es que Trump descubrió un nuevo grupo étnico. Y el inglés dice, ¿cómo? Porque tanto se habla de que los afroamericanos votaban, los latinos. Bueno, descubrió un nuevo grupo étnico. ¿Sí? ¿Quiénes? Los hombres blancos de clase media, el americano promedio. Ese era el grupo étnico que descubrió Donald Trump, que estaban requete contraenojados con la globalización. Son los mismos que votaron sin saber muy bien las consecuencias que produce o no, en Inglaterra contra el Brexit o en el Reino Unido contra el Brexit. Fue algo similar. En otra escala lo que pasa... La votación del Brexit fue algo similar. Al día siguiente que gana el irse... ¿Y ahora qué hacemos? Todos se miraban, claro, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Cómo se nos salimos de acá? Bueno, es lo mismo que pasa con Donald Trump. Donald. Y dice, ¿cómo sigue? ¿Va a cerrar México? Pide que las empresas vuelvan, se cierra como país, sale de los tratados. Si hay algo que sabemos de Donald Trump es porque como no tiene antecedentes políticos públicos, ninguno, es el primer presidente en la historia de los Estados Unidos que no ha sido algo público antes o ha tenido una carrera militar, como Eisenhower o algún otro.
Entonces, sí tenés que basarte en lo que ha hecho, y lo que ha hecho es su carrera empresarial. Y la especialidad de la casa, la especialidad de Donald Trump, es el capítulo Chapter 11 de la ley de quiebra norteamericana. Sentarte y decir, estoy quebrado, esto no puede seguir, ¿cómo renegociamos? Y está con el mismo modus operandi ahora, amenazando a China y a México de que se acabó la fiesta. Los mexicanos están pobre Virgen de Guadalupe, porque y sí, no saben sí, a quién pedirle los mexicanos sí, por lo que puede pasar. Entonces, me parece que se van a... El acuerdo a México le vino muy bien, México creció con el acuerdo, empresas americanas fueron a México porque le convenía. Primero maquila y después, claro, y después cosas más grosas, más importantes. Claro. Todas las automotrices, todo. Entonces, el tema es, me parece que está ablandando el terreno, preparando el terreno para ahora, cuando asuma, llamarlos, claro, vení, y van a venir tanto los chinos como los mexicanos. Los chinos con un poco más de fuerza porque finalmente son acreedores de los Estados Unidos. Sí, los principales. Los principales. Pero si Estados Unidos hace alguna locura, China va a sufrir mucho, puede sufrir también Estados Unidos, el dólar, lo que fuere. Ahora, la estabilidad del clan dominante desde hace tantos años en China, que depende de que todo ande viento en popa, vos sabés cómo es. Sí, sí. Ahí sí. Si no tenés cada vez más clase media, y le tenés que ir dando y dando y dando, van a empezar a exigir otras cosas. Los chinos. Desde ya. Entonces, el Partido Comunista Chino sabe que lo que decida Trump... Muchos países asiáticos dejaron de ser lo que es China hoy, Taiwán, por ejemplo, porque empieza a subir la clase media, empieza a exigir, empieza a pedir y ya no se convierten en baratos. No, claro. Lo de Corea, por ejemplo, del sur, ¿no? Bueno, la historia está ahí, me parece. La única referencia que tenemos es esto del Chapter 11, capítulo 11 de la ley de quiebras norteamericana. Me parece que está poniendo en práctica... La negociación. Que es bastante sentido común también. Sí, ¿no? Sí. Porque... o sea, es para plantar a Estados Unidos en otro nivel de negociación con los que él considera enemigos hoy. Comerciales. Comerciales, por un lado. Y después está el otro plano, que es el plano de la geopolítica, la seguridad, donde la frase que se escuchaba en esas mesas que te digo es, y bueno, ahora se acabó, viste, en inglés, el viaje gratis. Es decir, para subirse al colectivo hay que pagar el pasaje. ¿Qué significa? Estados Unidos gasta, por ser gendarme del mundo, el 3% de su PBI en presupuesto militar. Sí, en las distintas bases que tiene a lo largo del mundo. Y en todo, en las 7 flotas, etcétera, etcétera. Europa gasta en promedio el 1,5%. Entonces, en cierta forma, gasta la mitad relativamente que Estados Unidos. Y la tarea de protección de Europa la tiene Estados Unidos. Bueno, Corea del Sur, Japón. Háganse cargo, muchachos. Y ahora... Eso es lo que piensa Trump, ¿no? Otra de los pensamientos de Trump es hacer una gran obra de infraestructura que habla de 500.000 millones de dólares, que sería una aspiradora del mundo de dólares y que dejaría a medio mundo pata para arriba, incluida Argentina. Hay necesidad de eso. Si vos comparás lo que hizo la Unión Europea con lo que hizo Estados Unidos en los últimos años en materia de infraestructura, el déficit norteamericano es abismal. En aeropuertos, en autopistas, en puertos, en... La misma China. Bueno, la misma China. China tiene una estructura impresionante al lado de la que tiene Estados Unidos, que ya es como que se fue quedando. Se fue quedando. Vos viste las autopistas norteamericanas, sí, por eso, se fue quedando. Casi el tercer mundo en un punto. Me parece que hay como una necesidad y no está mal. Ahora, el tema es plantearlo como política de shock, va a tener consecuencias macroeconómicas a nivel global tremendas, enormes. Para Estados Unidos tal vez sea muy bueno, reactivador, es una especie de nuevo New Deal, ¿viste? De los 30. Estados Unidos es un poco lo que estamos pidiendo para Argentina, sin achaque, sin afano. Bueno, o sea, hacer obra pública en serio. Claro. Entonces creás empleo, creás estructura, bajás costos. Sin tantas estancias para algunos en la provincia de Santa Cruz. Esa es la idea. Claro, esa es la idea. El tema es, bueno... Eso va a provocar consecuencias importantes, cómo se instrumente. Me parece que el hombre es bastante eficiente, o por lo menos da la sensación de seguridad. Eso es una buena señal. ¿Hasta dónde va a poder llegar? Ahí está la eterna discusión de cuán
personalista es la política norteamericana o cuán institucionalista. Es decir, si finalmente la personalidad más fuerte o alocada, si vos querés, o outsider del planeta, que pareciera ser el caso, puede hacer lo que quiera o puede hacer lo que pueda, en lo que las instituciones le permitan. Esa es la duda con respecto a las cámaras, porque las cámaras creo que también las maneja, ¿no? Sí, a las cámaras. El partido, pero maneja el partido. Ese es el tema. Claro. Y además los balances y los check and balances, como se dice en inglés, los balances y contrabalances de la política norteamericana exceden ampliamente el control del Parlamento. No es solamente eso. Está la Corte Suprema, está la presión de los medios, la opinión pública. Hay muchos juegos. Muchos juegos. Mira, cuando apenas ganó Trump, estábamos caminando por las cercanías del Parlamento, del Capitol Hill, teníamos una reunión ahí, en el Capitolio, y Trump ese día estaba reuniéndose en una cuestión, en una demostración de las instituciones norteamericanas impresionante cuando se junta con Obama después de haberse dicho de todo en la campaña. De todo. Y se juntaron y muy cordial. Sí, tuvieron como 1 hora y pico. 1 hora y pico y armaron las comisiones de transición que funcionan. Está muy bueno, está muy bueno. Funcionan. Es que debe ser así. Bueno, pero el cuento era que... Claro, después decirse de todo. De todo. Sí. Ahora dicen, Mr. President, Mr. President, Mr. President-elect, Mr. President... Sí. Cuando estamos caminando por ahí, aparece esa mega de comitiva, cuando aparece el presidente de Estados Unidos, ¿viste? De autos, camiones, cosas, camionetas, servicio secreto, helicóptero. Sí, AFBI. Claro, todo. Y con los que estábamos ahí, de repente dijeron, ¿quién será? ¿Obama o Trump? Y ahí me cayó una ficha, dije, se lo chupó el sistema ya. Claro. Porque vos de afuera casi no notabas la diferencia, porque finalmente, por razones de seguridad, por lo que el presidente electo, obviamente. El servicio secreto ya lo... Es igual que el presidente. Me hizo acordar a la película. Sí, o a nuestro querido Francisco, cuando lo visten de papa, lo largan al balcón y a partir de ahí sos papa a la Iglesia Católica, 2000 años, esto se puede, esto no se puede, esto sí se puede, y vos venís con 200 ideas, ahora tenés que tamizar. Llegás ahí... Última pregunta y corta de ser posible porque vos sos periodista y sabés los tiempos. Estamos hacia la ultraderecha, práctica internacional en muchos lados de Europa, por ejemplo. Inclusive yo veo que es como que el pueblo está quejoso del populismo y va hacia otra cosa. No sé si es mejor o no, pero es un poco lo que vos hablabas con respecto a Trump. Es el pueblo enojado. Claro. Me fue mal, entonces voy a elegir lo que venga. Sí, la piedra que tengo... Y sí, lo que está haciendo el electorado en Colombia, en España, trabando el gobierno durante 10 meses... Por ejemplo. En Colombia agarran la primera piedra que tienen disponible para romper la vidriera, electoralmente me refiero. Sí, sí. Y el problema es que a veces esa piedra es de un tipo, a veces de otro tipo, lo que está disponible de acuerdo a cada caso. En Europa el drama es que las piedras disponibles son de extrema derecha. En los Estados Unidos tenían esta institucionalidad del Partido Republicano que lo va a moderar y finalmente Trump no es de extrema derecha, Trump es impredecible. Sí. Y está nombrando a algunos de extrema derecha, en realidad halcones, se van las palomas, vuelven los halcones a la política norteamericana, sobre todo en política exterior, pero no puede decirse que Trump sea un neocon al estilo Bush. Hay que estudiarlo todavía un poquito más. Ok, gracias por haber venido. Engalanaste el programa. Bueno, te agradezco muchísimo. Gracias. Vamos a seguir charlando a ver cómo se va desarrollando este enigma Trump a lo largo de los tiempos. No es poca cosa. No es poca cosa. Muchas gracias. Una pausita, rapidito. Vendemos y venimos con el doctor Peña a hablar de impuestos a las ganancias y algunas cositas más. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima.
La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientos y auditorías @gmail.com. Bloque de repare, miren lo que tenemos como novedad, Carolina A. Vanela, la prohibición de la persecución penal múltiple en los delitos económicos. Pavada de título, pavada de libro y pavada de tema. Tenemos que ver todos los delitos económicos que hubo y cómo se van plasmando dentro de la justicia, y necesitamos la justicia con pantalones largos. Novedad de repar, Carolina Vanela, pídanlo, es excelente. Buenas noches, doctor Peña, ¿cómo está usted? Buenas noches, doctor. Vamos a charlar un poco de este berenjenal de impuesto a las ganancias y despelote que se armó dentro del gobierno con lo que dice el gobierno, más lo que dice Massa, más lo que dice el Frente para la Victoria. Bueno, podemos hacer una divisoria de aguas porque ya en el día de hoy ya hubo reunión en diputados. Uh-huh. Y hay un inconveniente. La lucha, la mayoría en este momento la tiene la oposición. Así es. O sea, los 2/3 los tienen. Así es. Con, por supuesto, parte de un peronismo, parte también junto a Massa, ¿no? Junto sí, el Frente Renovador más el peronismo. Más la coalición cívica, qué sé yo. Me quedo con el de Massa. Yo también, coincidimos. Me quedo con el de Massa. Luego vinieron algunas lo que pasa es que a Massa le critican que como él está en la tribuna, no es fácil gobernar por el costo que tiene la implicancia de su proyecto. Que Massa dice que lo va a compensar con determinados elementos e imposiciones que hoy no existen, y del gobierno dicen que no es tan así. Por eso quiere seducir a los gobernadores, decirle, muchachos, claro, el Senado va a ser el que, una vez que pasemos el tamiz de diputado, va a ser lo dramático. Sí, pero el Senado, ojo, pero no tan dramático para el proyecto de los renovadores, porque coparticipan todas las provincias de los... Claro, de los nuevos impuestos. De los nuevos impuestos. Nuevos impuestos que no son nuevos impuestos, son generalmente los de los que ya se ha hablado, Sí. Creo que faltaría un impuesto a las ganancias, a las ganancias, no digo extraordinarias, que superen el tope de los 120.000 mensuales, uh-huh, que superen, que son muchos. O sea, ¿coincidís con el parte del gobierno de subir una tasa? No, subir la tasa sí, ya de subir o sea, ¿llegarías al 45%? Máxima, llegaría al 45%. Vidrio polarizado tener en el auto, ¿no? No, digo. Sí, o sea, la gente habla de que estamos en prácticamente un gobierno confiscatorio, que ya viene de largo aliento. Nosotros hemos hablado muchos años que subimos las tasas, subimos impuesto provincial, impuesto municipal, el impuesto nacional, ya las tasas de los provinciales que es una billulla. Hoy en la provincia de Buenos Aires se convierte en un 8%, o sea, en cosa de loco. Entonces, subir más la tasa... Bueno, hay una cuestión. Yo estoy hablando, hasta el 40 era más, y 45 con una sobretasa de un 5% sobre lo que excede los 120.000, digamos, mensuales, que es el último tramo, digamos, de las escalas, de las nuevas escalas. Respecto de... Sí, pero no nos olvidemos que la escala viene del 2000. 1999. Para ser más exacto. Bueno, claro. Por eso, viene de nuestro amigo Machinea. Claro. Y estábamos con una ganancia de 10.000 pesos. Era la base, 10.000
por año. No, esto fue Estamos en el 2016. Fue un latrocinio contra los que menos tienen, Obvio. contra los obreros de menores ingresos, contra los jubilados. No, esto es... También tampoco puede estar haciendo política diciendo que los jubilados no deben pagar impuestos. No, sí deben pagar impuestos. No estoy con eso de que de 60... No, deberían pagar impuestos. 60.000 no, porque 60.000 son de privilegio. No. De privilegio son los garroneros que trabajaron 2 semanas en una legislatura y tienen la jubilación de privilegio. Sí, eterna. Claro, yo lo digo porque con 55 años trabajando para el Estado, yo tengo una jubilación que estoy pagando impuestos. Claro. Eso no es de privilegio. Pero si no es de privilegio, 60.000. Claro. Si no es de privilegio, no debería ser. No, pero la de privilegio debería estar grabada. Como también. Pero sí, claro. Todo el tema de la corte y de Lorenzetti, Bueno, y la mar en coche. no. Muchachos, Pero vamos a la ley. digamos, hablemos en latín. Dejaron de joderum. Vamos a empezar a pagar, viejo. Y otra cosa más. O por lo menos, el LED, ya que estamos en latín, Claro. ¿no? LED se dura, pero A mí lo de dura. No, pero esto duró mucho la extensión. Sí, claro. Duró mucho la extensión. Pero no están buscando una salida igual. Pero hay una cuestión. Porque la corte no lo quiere. Bueno, pero no, vamos por partes. Y los muchachos aparentemente siguen en la joda. Pero ya entra todo el Poder Judicial, porque Claro. yo no soy el secretario, el prosecretario, pero yo estoy el oficial primero. Claro. Pero me está subrogando este otro. Claro. Y entran todos, salvo los que entran recién, Sí. digamos los... Pero hay que hacer un corte. Las pasantías. Hay que hacer un corte. Bueno, hay que hacer el corte. Como hay que hacer el corte también, terminar de que estando en la ley, o sea, hay que volver a nutrir a la ley de la fuerza que tiene y que exista el ajuste por inflación Sí. de los balances impositivos. Bueno, ahí solucionarían un problema. No, pero nadie lo hace. Con el ajuste por inflación solucionaríamos un problema. No, con eso sí. Con el ajuste automático de los mínimos solucionaríamos otro problema. Con el ajuste automático de la escala solucionaríamos otro problema. Pero parece que en este país el tema no es solucionar, Pero sino es encarajinar. Claro, y no se dan cuenta de algo que es muy tremendo. Que todo eso que no se dan cuenta es lo que concurre en el vallado para que no vengan las inversiones. Obvio. Inversiones productivas, no capitales especulativos. Yo no entiendo cómo, por ejemplo, sigue en la ley la grabación sobre el Poder Judicial. Sigue. Y que ellos dicen, yo no pago y no pago. El día de mañana, en eso sí, hago hincapié, sobre una parte básica, o sea, sí, porque tiene muchos suplementos, el Poder Legislativo se allanó a su propia norma. Dicta, digamos, la ley de impuesto a las ganancias, Debe ser. y ellos han subsumido. Debe ser por eso que no les alcanza la dieta. Debe ser por eso. Ahora, yéndonos de este tema que es un tema escabroso, pero que va... No, pero hay otra cosa más. Ajá. Si me permitís. Se necesita para todo esto, pues si no el país no va, con el endeudamiento que tienen las provincias en este Eso le iba a preguntar. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, esto no camina, porque lo van paliando momentáneamente. Porque nosotros, digamos, el kirchnerismo está criticando al macrismo por el gran endeudamiento del macrismo, que lo hablamos en el primer bloque con Rubinstein, que realmente no hay forma. O te endeudás, si no bajas el gasto. En una casa, no bajaste el gasto, o le vas a pedir al banco, o tenés que empezar a mantener la maquinita, que en este caso sería andar a buscar otro laburo y laburar de noche. Claro. Punto. Pero acá, en definitiva, estamos criticando, pero no vemos que tras la nación se van colgando provincias, y provincias en muchos casos que son inviables. Ya. Bueno, vamos por partes. Los que encabezan el rango de deuda son Cava, Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. Sí. Pero, digamos, pero hay algunas, y endeudadas en dólares, que eso es lo peligroso, Sí. que están Córdoba y Mendoza. Y después si viene la provincia son 19, 18, 19 las provincias endeudadas,
Y después vienen todas las... Por ejemplo, es increíble que Santa Cruz, con todo lo que ha recibido, en este momento esté emitiendo deuda para poder pagar los sueldos. Claro, y además ese es el problema. Emiten deuda para gasto corriente, con lo cual Para es impagable. claro, Es impagable. Cuando es para, digamos, infraestructura, Es otra cosa. después vuelve, de alguna manera viene el vuelto, Sí. que es lo necesario. O con turismo, o con peaje, o con lo que sea, es vuelve. obra de gobierno, es obra de gobierno que va a traer. Pero lo que quería decir es lo siguiente, tiene que haber una norma de corresponsabilidad. Así como existe la conocida ecuación de doble vía, de que los impuestos van del contribuyente, el contribuyente recibe, un momentito, vamos a hacer una corresponsabilidad. Una ley de coparticipación, entre paréntesis, algún día habrá que renovarla, ¿no? Así no podemos seguir. Hay que volver a la clásica de antes, que era 43,5 para la nación, 53,5 para las provincias y 1,5 que aportaban cada una de las dos partes para un fondo de desarrollo regional. Esa fue la primera ley, que es sabia, más sabia, pero aún no tanto, porque luego vinieron todas las transferencias de los servicios a las provincias, con lo cual se alivió demasiado el presupuesto nacional. Sí, señor. Pero deben cumplir las provincias, porque ellos no trabajan como trabaja, por ejemplo, nuestra FIP, la Dirección General Impositiva, tratando de encontrar los distintos nichos y sectores del universo contribuyente que estaban escondidos. No, trabajan siempre cazando en el zoológico. Claro. ¿Cómo hacemos? Subimos la alícuota de ingresos brutos. Ya está. Subimos el impuesto de sellos. Yo creo que hace muchos años Es un que robo. venimos hablando que impuesto Es un de robo, sellos... es un robo. Pero el impuesto de sellos Era la corona, ¿no? Claro, Era la reina Isabel, la más o menos. alcabala, el impuesto al té, Sí, sí. Montamos el impuesto de sello. Y hoy en día, cuando uno va a hacer una transacción sobre inmueble, se da cuenta de que es tremendo. ¿Y sobre rodados? Y sobre rodados Ni hablar. Claro, uno se va a... Rodríguez Larreta es ¿Dónde un firma robo. 08? Disculpame que te lo diga, es un robo. No, es tremendo. Digamos, se convierte, uno compra un vehículo... Lo que antes no era más significativo, sencillito, hoy sí. Con lo que paga luego por la transferencia, impuesto de sello y tal, y se transforma en un costo de un full. Nos quedó un minuto, pero le tengo que hacer la que todo el mundo está esperando. Se hablaba de que el monotributo lo vuelcan, pero se habla hoy de que el monotributo lo duplican en cuanto a sus ingresos, cosa que tenía. lo hace, claro, lo hace Hace rato que significativo. lo hablábamos también, Lo hace significativo. Ahora, no sé el costo. Ah, Claro, bueno, entonces lo van a dejamos la hacer- incógnita para la claro, semana que viene. La incógnita, pero presuponemos que debe ser en proporción al aumento del mínimo. No del mínimo, en proporción, como es ahora, a la base imponible. Una base imponible que duplica la actual de los 400.000 y se duplicará el duplicará el costo. monotributo. Es una suposición. Bueno, lo dejamos como incógnita, el doctor Peña nos dijo, yo sigo diciendo que los jueces, señores, pasan las semanas y veo siempre los mismos tipos adentro, pero lo que más me preocupa es todo lo que están afuera. Y además de eso, veo que los bienes los tasamos, sabemos, ponemos cifras, parece el blanqueo, ponemos 2.000 millones, lo de Lázaro Báez y todo, pero ¿dónde está la capa? Alguien se la afanó. Sí. Y ese libro, hay algo. Claro. Agarren uno. Agarren uno. Elijan uno. A ver, bueno, por adentro. Gracias de parte de los dos. Buena semana para todos y nos vemos la semana que viene para aclarar todas las incógnitas de esta semana.